Muy buena tarde, chicos. Vamos a empezar esta tercera y última sesión del día de hoy. Y para concluir, obviamente, pues la tercera semana del módulo. Recuerden, la semana siguiente, pues ya la cuarta semana del módulo y vamos a estar cerrando asignaturas dentro de 8 días. El próximo miércoles, pues vamos a poner de acuerdo para la cuestión de la evaluación. Obviamente, el mismo día les estaré liberando los links de los exámenes para ambas materias. Ya nada más nos pondremos de acuerdo en la cuestión del horario para que no interfiera por alguna situación de algunos que están laborando, para que no interfiera sus actividades laborales o alguna situación personal, para que lo vayan contemplando. Tenemos obviamente igual a las 10 de la mañana, 11 de la mañana para los que estén en frontera. Obviamente tenemos el inicio de las sesiones y ya posteriormente en la última sesión nos estaremos poniendo de acuerdo para la hora, en este caso de que pueda liberarles dos links, ya sería por la tarde, tarde, noche en este caso. Yo considero que por la noche es más pertinente para que ustedes puedan presentar sin ningún inconveniente. Y obviamente de que se hayan deslindado de las actividades que durante el día pueden estar desempeñando. Pero nos pondremos de acuerdo ya obviamente la próxima semana para que vayan contemplando esa posibilidad y esa opción también. Ok, ¿dudas, algún comentario con los temas que hemos estado tratando, chicos? No, profe. ¿No? ¿Ninguno? ¿Nadie? De hecho, ya somos bien poquitos conectados ahorita en esta última sesión. Muy, muy pocos, de hecho. Profe, Mande, Santos. la tarea esta es como la actividad es como la pasada, ¿verdad? O nomás que era con el tráfico aéreo. Como la pasada, Sí, de los documentos que necesita. La pasada era de los barcos. Bueno, y la vez anterior era de los barcos, esta es aérea. Pero sí, es más que nada, ojo, lo especificamos, por eso les digo que es bueno una cuestión que pregunten y la otra cuestión para los que están conectados, pues es bueno también que estén conectados porque disipamos las dudas y queda claro lo que deben de estar entregando. Es como la anterior, sí, nada más que cambia el tipo de transporte y obviamente va enfocado a la cuestión de que puedan salir a espacio aéreo internacional también, cuáles son los documentos, no en cuanto a carga, ojo, como lo especificamos en el buque, no en cuanto a la carga, ya la carga ya sabemos qué documentos debe de tener, sino más que nada en cuanto, la anterior era en cuanto a la embarcación, aquí es en cuanto a la aeronave, qué documentos debe de traer para en determinado momento, pues obviamente transportar la mercancía de un lugar a otro. De hecho, así lo especificamos la vez anterior con la actividad pasada, la actividad número 5, si no mal recuerdo. Pero sí, Santos, es en cuanto a la aeronave más que nada. Ok, ok. Ok, Gracias. gracias. ¿Nadie tiene alguna otra duda en cuanto a relación a esa actividad, chicos? No habían preguntado nada de eso. ¿Nadie tiene dudas en cuanto a esa cuestión? Hay requisitos, hay documentos que obviamente pues avalan en este caso, pues un transporte, avalan la mercancía, pero también hay documentos que deben de cumplir el transporte, en este caso el avión, para que sea asequible, que esté obviamente cursando cielos internacionales, espacio aéreo internacional. No nada más, como les mencionaba, no nada más porque pues, en determinado momento alguien compre un avión, pues ya va a tener libre tránsito y me voy a dedicar en este caso, a la comercialización o transportación de mercancías. No, debe tener ciertos documentos y en este caso, cualquier aeropuerto internacional, cualquier parada, aduana, X, se los van a solicitar. No nada más simplemente es de decir, tengo un avión y vámonos, vamos al cielo a volar y o sea, hay que pedir autorizaciones, hay que pedir, hay documentos que
que debemos de traer y que debe de traer la aeronave también. A eso nos referimos con la documentación, chicos. Ok, dudas, comentarios. Entonces, no todos saben lo que tienen que estar entregando en su momento. ¿Sí, chicos? ¿Todos? Profe, ¿como Bien. cuántos documentos mínimos tienen que ser? De hecho, ahí les especifiqué, son 6. Ah, ok. Y son 6, igual que la vez anterior. 6 documentos nada más. Gracias, profe. Gracias a ti, Larisa. ¿Alguna otra duda, chicos? Ok, ¿nadie tiene dudas? ¿Comentarios? Ok, entonces les voy a compartir pantalla nuevamente. De hecho, por eso especificamos las dudas. Una vez que pongan atención en lo que suben, una vez que suben ya, pues obviamente ya no es no es de que estemos jugando de Team María de Doping, güey, y lo subo ahorita y me califican mal y luego lo corrijo porque sí hay quienes han realizado o realizan eso. Profe, ya le mandé corregida la tarea, pues obviamente pues por eso se disipan todas las cuestiones desde antes y que ustedes también sepan lo que tienen que estar entregando. Más que nada para que no exista ese juego de que se las califico, las reenvían, se las vuelvo a calificar, se vuelven a equivocar, me la vuelven a reenviar, pues ¿cuál es la situación? Más que nada por eso dejamos los puntos bien establecidos desde antes. Ok, les voy a compartir pantalla. Estamos hablando de los diferentes tipos de transporte, obviamente. Pues hablamos primero de modo generalizado y obviamente después fuimos estudiando y fuimos hablando de cada uno muy específicamente y qué es lo que conlleva a cada cuestión. Obviamente las actividades, por eso se las pongo para que ayuden a complementar toda esta parte de información también y van encaminados referente a los temas que estamos viendo. En determinado momento también la cuestión de los exámenes, las actividades como son realizadas y sus tareas pueden estar contemplados al momento del examen para yo realizarles algún tipo de cuestionamiento, de pregunta y que obviamente, pues como ustedes mismos están haciendo las actividades y ustedes mismos están haciendo las tareas, deben de estar obviamente empapados de esa misma información también. Ok, entonces les comentaba, estábamos viendo las cuestiones, en este caso de la parte del transporte aéreo. Vimos la clasificación de los aviones, vimos obviamente aviones de gran diversidad, tamaño también. También comentamos algunas de las entidades reguladoras del transporte aéreo. Vamos a ver algunas normas regulatorias del transporte aéreo internacional. Uno de ellos es el Convenio para la Unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional de 1997, convenio de Montreal ratificado para la DSN, y obviamente viene su nomenclatura. Convenio de Aviación Civil Internacional 1944, Convenio de Chicago, suscrito por el Perú y aprobado por, obviamente, su nomenclatura base legal. Tenemos un convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional de 1929, convenio de Varsovia. Tenemos la Ley Aeronáutica Civil del Perú, Ley de Seguridad de Aviación Civil, regulaciones aeronáuticas también en cuestión peruana. Renombra mucho esas cuestiones porque obviamente tienen cierta reciprocidad en América Latina. Ley General de Aduanas
decreto legislativo tal, ley general de aduanas, decreto legislativo número tal, y procedimientos de manifiestos entre, por nombrar algunas, hay mucho más leyes, obviamente también regulatorias. Algunos, obviamente, documentos del transporte internacional aéreo. ¿A qué nos referimos con esto? Pues son documentos emitidos por las aerolíneas o el agente de carga. Ojo, no tiene nada que ver con la actividad, ojo con eso. Esto es más que nada refiriéndose a la cuestión de la carga para cumplir con las funciones de tránsito, transportación de la mercancía. Pues obviamente tienen que incluir un contrato de transporte. Ese sí se pide al momento de estar, obviamente, en espacio aéreo, pues cuál es la actividad que están desempeñando. Aparte, en cuestiones de mercancías, el comprobante de recepción de las mercancías, la lista de embarque, la factura por flete y los cargos cobrados, un documento válido para los trámites de aduanas y un certificado del despacho de la mercancía también. Esto va en relación a mercancía, no en relación directamente a la cuestión del transporte aéreo. Ojo con esa situación. Ok, ¿alguna duda, algún comentario, algo que quieran aportar cuestión a este tema en relación al transporte aéreo, chicos? ¿Dudas, comentarios? No, profe. ¿Nadie? ¿Nadie tiene dudas? ¿Algo que quiera aportar, que haya leído, investigado en cuestión del transporte de los que hemos visto? Ahorita ya vimos el transporte aéreo, ya vimos también el transporte marítimo, vamos a pasar al transporte terrestre. ¿No hay dudas, no hay comentarios de ninguna índole respecto a esos temas? No, profe. Entonces continuamos. Vamos a comentar la cuestión del transporte internacional terrestre. Nos describe que el transporte de carga por carretera tiene como rol principal aportar funcionalidad al comercio de bienes, puesto que permite la recolección, movilización, almacenaje y entrega de los productos. Pues obviamente eh, tenemos un pequeño diagramita de que en determinado momento cómo puede ser la cuestión, la logística, más que nada en la cuestión de cómo se maneja este tipo de transporte, en la cuestión de producción, almacenaje, transporte, obviamente la cuestión de inventarios, trámites aduaneros, documentarios, etcétera. Entonces, obviamente tenemos la cuestión de producción, pues, la fábrica, obviamente donde se fabrica, donde se manipula, donde se produce, donde se ensambla cierto producto, cierto artículo. Obviamente se lleva un inventario de productos terminados, de ahí obviamente empieza el traslado, transporte y tránsito. Obviamente se hacen trámites, embarques en un puerto de origen. Se lleva todo pues, un procedimiento conforme al tipo de mercancía o el destino donde vaya, tenga destino ese tipo de mercancía también. Obviamente, en determinado momento, si se utiliza otro tipo de transporte, pues obviamente a lo mejor se lleva a un puerto, pues, se va a utilizar un transporte de tránsito, puede ser un buque en determinado momento, marítimo o aéreo. Después trámites y desembarques en puerto destino, transporte obviamente para la distribución de esa mercancía y llega a un punto de venta o llega con su determinado momento con la persona que compró la mercancía. Obviamente para, en este caso, salvaguardar o contemplar algunas necesidades del mercado como menor costo, menor tiempo, mayor calidad y más flexibilidad. Son algunas de las cuestiones o características que abordan, que implican este tipo de transporte internacional terrestre. Hay muchos, ha ido avanzando en este caso. Todos los transportes en sí han ido
han ido avanzando, han ido mejorando, se han ido actualizando, ya no son las cuestiones que se manejaban anteriormente. Igual el transporte terrestre pues ha ido mejorando también y más por las condiciones que se piden hoy en la salvaguarda de la cuestión ambiental específicamente. Les decía, algunos factores que debemos de considerar, pues obviamente son factores de eficiencia. Pues obviamente en la cuestión de eficiencia, pues obviamente salvaguardando la mercancía, el producto, el costo, el tiempo también y la accesibilidad a ciertos mercados, a ciertas partes donde obviamente tengan el punto de destino, la cuestión de factores económicos, pues el precio también, les decía, a lo mejor, y aquí pues obviamente interesa tanto el precio, pero en determinado momento también el tipo de mercancía. ¿Por qué? Porque hay mercancía, como lo vimos, hay perecedera y es más rápido el transporte aéreo. Pues, en este caso, y también pues, es más económico en determinado momento, más mercancía para trasladar la cuestión marítima. Pero pues obviamente ahí se tiene que sopesar qué es lo que en determinado momento se quiere como cliente y también lo que mejor, la cuestión del proveedor, que en ese caso nos puede considerar un tipo de transporte, la agencia, hay agencias navieras y hay agencias aduanales, esa denominación, pues nos permitan o nos brinden en determinado momento en la cuestión de costo-beneficio también y factores de regulación, pues todos los trámites aduaneros que en su debido defecto pues, se tienen que estar realizando para cumplir, pues obviamente a buen destino que lleguen las mercancías. Las mercancías pues deben de cumplir, se deben de sacar cierta documentación, obviamente dependiendo hacia dónde vaya cada uno de los países, pues obviamente tiene regulaciones que hay que cumplir como tal y se deben de considerar por los costos fijos, costos variables, la depreciación, obviamente todos los certificados y los requisitos que la mercancía en su momento, mercancía y en su momento el transporte también tiene que cumplir para llegar a buen destino. Tenemos operaciones en el transporte internacional terrestre, pues obviamente el transporte local, obviamente la cuestión de entrega regional, de entrega local, de recorridos mixtos, combinados, operaciones de carga pesada en corta distancia, operaciones de transporte internacional, etcétera, etcétera. Puede ser cuestión regional, obviamente, pues de estado a estado, local, en el mismo municipio también, en el mismo estado, recorridos mixtos, tanto pues, local como pues obviamente foráneo, por ejemplo, en nuestro país, foráneo se le considera cuando se brinca de un estado a otro, se le considera pues ya foráneo, a lo mejor sales de la misma eh, zona conurbada también, pues hay mixtos, hay combinados, de encarga pesada, a corta distancia, obviamente dependiendo también de los ejes o de en determinado momento cuántos contenedores carga el transporte terrestre, transporte internacional, que es lo que más se da en la parte fronteriza, pues obviamente pueden cargar en fábricas, en maquilas en México y llevarlas a partes de Estados Unidos también. Entonces, es diferentes tipos de operaciones transportistas. Dice, las relaciones entre el tipo de carga a transportar, pues puede ser carga ligera, carga pesada, carga mixta, carga de alto valor, a granel, líquidos y sólidos, mercancía peligrosa o carga frágil también. Y pues obviamente tenemos relación, pues porque hay relación en determinado momento, el tipo de transporte terrestre utilizado depende pues el tipo de carga, tipo tractor, o tractor más un semirremolque, eh, semirremolque, tractor más dos o más semirremolques también. En este caso, pues el tráiler, muchas veces nos decimos que nosotros aquí en México lo conocemos como los trailers, en otro lado se les dice tractor y hay pues en determinado
países o estados también se le denomina a la maquinaria con alguna otra denominación. Pues hay remolque, doble remolque, semirremolques también, hay camión de remolque, camión más remolque y camión remolque balanceado, camión más remolque balanceado. Obviamente cuando son cargas muy pesadas deben de llevar una consideración también para equilibrar las cargas, obviamente para que no les gane el peso. Imagínense en su vida, pues obviamente ha pasado que sí, la carga le gana el peso obviamente al camión y pues, se lo lleva en sierra. Pues, obviamente muchas veces un camión, un tráiler de ciertas dimensiones no puede con determinada carga y le gana la carga al momento más cuando es subida, cuando es subida y también cuando es bajada, porque en determinado momento cuando es subida, pues obviamente lo jala y cuando es bajada, pues el peso de la gravedad de la carga se lo lleva también, le gana el peso y se lleva de giro pues al tráiler en determinado momento. Entonces se debe de considerar esas cuestiones, más que nada pues porque para que no existan accidentes también. Tenemos el transporte de carga en ruta internacionales. Nos dice que actualmente se da en los países del Cono Sur y a los de la comunidad andina es donde más se representa. Tenemos varios ejemplos, pues de algunos países también, cómo se da esta cuestión, cómo se está manejando. Nos dice que, por ejemplo, en Bolivia hay 53 empresas transportistas, 34 con camiones, 619 remolcadores, remolques 669, remolques 28, en total 1.350, obviamente cuestión de unidades y en toneladas, pues tiene, en este caso ahí tenemos el número de toneladas que están manejando con ese tipo de unidades. También tenemos en Chile, son 57 empresas, en Argentina 32, en Brasil 32, Paraguay 17, Uruguay 17, y va desglosado en determinado momento por el número de camiones o unidades que tengan a su disposición. Ok, ¿qué costos en determinado momento pueden estar influenciando en el transporte terrestre? Tenemos costos fijos de vehículo y tenemos costos variables en la cuestión operativa. En cuestión del vehículo, pues obviamente son independientes de sí. El vehículo es si sea realmente utilizado o no, e incluye la cuestión, pues cuando se compra un vehículo, independientemente si estamos sacando provecho de esa cuestión, si lo estamos utilizando o no, pues estos son pues costos que en determinado momento se tienen que contemplar. Son independientes, como dicen, la cuestión de la depreciación y amortización. Sabemos que compramos un vehículo y se va amortizando. Si se amortiza en la cuestión, si se utiliza, la utilización se va depreciando, pues porque obviamente va disminuyendo su valor. A eso se refiere. El impuesto vehicular que hay que pagar en su debido momento, los permisos de operación para que circule la unidad, la licencia de conducción, obviamente hay licencias federales también, y licencias internacionales, y es el transporte internacional, se refiere a cargas, traslado de mercancías, salario del conductor, independientemente si se utiliza o no, hay quienes manejan salarios fijos y aparte hay quienes manejan salarios fijos y obviamente los beneficios o primas o otro tipo de salario cuando obviamente salen recurren a la cuestión del traslado de mercancías. Seguro vehicular, obviamente no puede transitar sin seguro. Y la financiación del vehículo, si lo compraron de contado, pues obviamente se va a amortizar. Pero si lo compraron en determinado momento a crédito, pues obviamente se tiene que estar pagando
la financiación de ese vehículo. En cuestión de vehículo, en cuestión de operativos, nos dice que se varía con el nivel de utilización del vehículo, es decir, con el kilometraje recorrido y que va a incluir en estas cuestiones, pues obviamente lo primero que nos afecta es el combustible, independientemente del vehículo, del tipo de vehículo que sea. Aceites y lubricantes para mantener la maquinaria, pues obviamente en buenas condiciones, los neumáticos, el mantenimiento, las reparaciones pertinentes por el recorrido, la utilización y obviamente, como les decía aquí, los pagos extras del conductor. En la cuestión anterior veíamos el salario del conductor, les decía, hay quienes mantienen un salario fijo, independientemente si salgan o no a carretera o a transportar mercancía, si no hay corridas, pues se le paga, tiene un salario base, se le puede denominar el conductor, y hay pagos extras por la cuestión del tránsito de la mercancía. Obviamente, pues todos estos tienen relación unos a otros. Obviamente, ¿por qué? Porque pues, son gastos fijos y son gastos también indirectos en cuestión del vehículo, en cuestión de operatividad, que se tienen que estar contemplando por la empresa transportista. Tenemos gastos de operación de vehículo, de transportes de carga por carretera, y en determinado momento puede haber costos de administración que son relacionados con la gestión de la empresa de transporte y asignados a toda la flota de vehículos. Esto pues obviamente va a incluir el personal y equipo de apoyo. Obviamente sabemos de antemano que pues obviamente por los conductores obviamente andan en carretera o andan obviamente transportando afuera de la base, pero pues existe personal y equipos de apoyo en base. Se contrata muchas veces empresas de monitoreo también, y pues para resolver cualquier anomalía, pues robo, pues extravío, o que el conductor no está cumpliendo en tiempo y en forma el tránsito, el recorrido. Hay empresas que obviamente pues quedaron con sus clientes de entregar en determinado tiempo también, o el producto así lo demanda. Entonces obviamente van monitoreando pues la ruta, van monitoreando también la velocidad, dónde se para el conductor, qué tanto tiempo lleva en trayectoria, cuándo estimado los tiempos de llegada, de dónde salió. Hay cuestiones como por ejemplo rutas peligrosas que se les da indicaciones que en determinado momento no deben eh, pues de pasar o de cubrir esas rutas a una hora, se deben de esperar o deben de pasar más temprano. Entonces todo eso se monitorea hoy en día. Y aparte, pues obviamente se debe contemplar los sueldos de los gerentes, la cuestión de alquileres, asesoría legal, teléfonos. Obviamente, pues como les decía, hay unos que tienen su propio monitoreo y hay quienes contratan empresas de monitoreo externas, traen su tecnología, GPS, traen alarmas en el momento que se pueda robar el vehículo, que sí pasa, realmente pasa. Hay quienes roban, se dedican a esta cuestión de robar vehículos que se dedican a la transportación. A lo mejor no tanto les interesa el vehículo, pero pues sí la mercancía en determinado momento, y el vehículo lo dejan abandonado. Pues obviamente los dueños de la empresa, si no tienen, contratan otras empresas de seguridad y se van monitoreando y ponen radares. Se activa una vez que se para el vehículo por mucho tiempo o algo, se activa esa cuestión y pueden visualizar dónde se encuentra la unidad también. Entonces, todos esos gastos, pues obviamente se tienen que contemplar al momento de dar un precio de traslado de las mercancías. Y es muy viable, es muy recíproco, es algo que sí deja que sí deja utilidad. Es buen negocio esta cuestión de los transportes también. Obviamente, pues el transporte, que es con lo principal que se trabaja, es caro, pero pues por eso se deben de contemplar algunos financiamientos, y en determinado momento, pues obviamente se deben de contemplar los gastos de operación. Hay unas estrategias de costo, obviamente, que se pueden implementar
determinado momento reducirlos. Son estrategias basadas en el valor, basadas en el costo y estrategias combinado entre el valor y costo, dependiendo de la mercancía. Hay mercancía que dicen, pues obviamente tiene un valor muy alto, pues obviamente si voy a, no es lo mismo a lo mejor transportar plástico que productos de plástico a algo, no sé, X cosa de plástico que en determinado momento podemos llevar en menor tiempo el vehículo si en determinado momento va muy rápido, baches o alguna cuestión, pues no sufre ningún percance la mercancía, pero imagínense si es vidrio o es cerámica, pues tiene mayor cuidado, aunque obviamente la cuestión eh, de, de cómo en determinado momento el embalaje de la mercancía y el empaque debe de cuidar, pero pues no está exento tampoco de que llegue a repercutir en determinado momento llegue a fracturarse algún tipo de producto. Entonces, también tiene que ver esa situación. Si son desechos o residuos peligrosos, químicos, pues obviamente hay que tener cuidado con esa situación. Imagínense que pues por negligencia del conductor choque y todo eso explote o se derrame o X o Y situación, pues el costo y los daños que puede acrecentar. No es lo mismo que en determinado momento pues choque un camión que lleva plásticos o alguna otra cuestión, abarrotes, pues qué daños puede ocasionar esa cuestión. Simplemente pues la pérdida de la mercancía en su debido defecto, pero es más eh, asequible el costo, no es la misma, en este caso, el valor de la mercancía como tal. Entonces, hay que cuidar, por eso dicen, ok, cuestión de estrategia basada en valor y en estrategia basada, pues obviamente, en el costo de la misma mercancía. ¿Qué valor le damos y qué valor tiene en determinado momento la mercancía que estamos transportando? Y también hacia dónde, cuál es el destino. A lo mejor es un destino muy complicado de llegar en su debido momento también, o muy extenso, pues obviamente también se tiene que considerar al momento de poner un precio final. Otras cuestiones de estrategia en precios, pues obviamente precio por la entrega, se debe estimar precio por zona, pues lo comentaba en su debido momento, hacia dónde vamos a entregar. Eh, Hay zonas peligrosas, honestamente se deben de considerar, donde pues obviamente a lo mejor el tiempo de cruce, a lo mejor no se puede transitar en la noche o en ciertas horas de la madrugada o amaneciendo, también se debe considerar, o es una zona muy peligrosa, muy arriesgada, pero se debe de cumplir con la entrega y se le da por enterado, obviamente, a la persona que está comprando y a la que está vendiendo también en esa cuestión, que pueden existir ciertos riesgos, hay zonas peligrosas, sí lo hay realmente. Precios desde punta base, descuentos por cantidad, etcétera, etcétera. Eh, por ejemplo, independientemente de regiones, por ejemplo, en la frontera, honestamente, cuando no se llega a un arreglo y la plaza, como se denomina, pues se tienen que arreglar. Ha pasado que, por ejemplo, en Laredo, Matamoros, Reynosa, por poner un ejemplo donde es más recíproco esa situación, se presenta constantemente, pues transporte tanto de coca como de refresco, coca, Pepsi, cerveza, eh, igual de Corona como Tecate y sus productos derivados, pues les han decomisado mercancía también, tanto hablando del crimen organizado, su debido momento, porque pues obviamente no se mochan, no pagan su cuota, o en determinado momento también por obviamente, instituciones o las autoridades federales, a lo mejor porque no pidieron, no tienen autorización, por eso les digo, a lo mejor no cumplen con los requisitos del traslado de la mercancía en cuanto a mercancía, o el transporte, sí ha llegado a pasar, sí pasa en esa cuestión. Los paran, les hacen una supervisión y ¿sabes qué? No traes los documentos adecuados. Les decomisan esa mercancía. Esa es la cuestión. Pasa en el norte como en el sur. En el sur se ha visto más recíproca esa situación en cuanto al gobierno federal
que sí ha estado parando en cuestión de lo que me ha llegado información, en cuestión de la empresa del grupo Modelo, sí han decomisado varias transportaciones en ese sentido. En la frontera, muchas veces a la coca les han detenido camiones, crimen organizado, es porque nuevamente no se ponen de acuerdo en ese sentido, pero sí pasa. Entonces, todo esto se debe de contemplar, ojo con esa situación al momento de poner un precio también. Aunque la mercancía esté asegurada, pero pues obviamente se contempla, en determinado momento no llega la mercancía a punto destino y se escasea. Entonces, pues obviamente se tiene que cumplir con las demandas de los consumidores y eso más que nada, pues imagínense otra vez que se tenga que transportar dicha mercancía, pues son costos, son gastos también que en su debido momento se tienen que ser absorbidos. Pues más que nada, son de las cuestiones que se contemplan en el transporte. No pasa en eso en determinado momento como lo vimos en el transporte aéreo, es más seguro y también en la cuestión marítima, que es más regulado esa situación, está más salvaguardada esa situación, una cuestión marítima, porque pues es un espacio internacional que se cuida también. Okay, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, chicos, algún comentario, alguna experiencia, algo que hayan oído ustedes. Profe, ahí es donde entrarían cuando, por ejemplo, en la aduana o ahí en el puente, Ajá. ya ve que cuando quedan en rojo así, puede entrar ahí los costos y todo eso, ¿no? Sí, también, ahí en esa cuestión, sí, es una supervisión cuando entra, pues no pasa nada si tienen los documentos apropiados, si tienen todo en regla. Obviamente se debe de considerar en su debido momento, deben de considerar la posibilidad que eh, si la empresa normalmente no es una empresa que normalmente esté dedicado al 100% en esa cuestión, porque sabemos de antemano que hay empresas transportistas que en su debido momento están eh, asociados, obviamente, miembros de una asociación o un convenio y obviamente se les da consideración. Eh, las maquilas en su momento están bajo programas federales que obviamente es más rápido el tránsito en esa cuestión. Pero si no es así, se debe de considerar, si toca semáforo en rojo, si toca supervisión, pues también obviamente es tiempo que el que se va perdiendo en esta situación. Ok, gracias, Entra, profe. entra, entra directamente en los costos esa situación. Ah, ok. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta sesión, chicos. Estén pendientes de su Classroom para alguna tarea o algo y obviamente traten de ponerse al corriente con las actividades del día de hoy. Muchas gracias. Nos veríamos la próxima semana. Que sigan teniendo una excelente semana. Nos veremos el próximo lunes. Cualquier cuestión, pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Cuídense. Profe. Gracias. Nos vemos la próxima semana, el día lunes. Igual no cambiamos, seguimos bajo los mismos términos en cuestión de horarios, chicos, ¿eh? Todavía no nos regularizamos, todavía la otra semana no nos ponemos equilibrados en esa cuestión para que lo contemplen. Ok.